Bueno, igual también lo que hago, bueno, ahora mismo voy a ducharme, por eso estoy sin camiseta. También lo que voy a hacer a lo mejor va a ser pegar pequeños vídeos, también random, aunque no sea al final de la jornada, que es mi intención, pero también para captar esas sensaciones o esos pensamientos que tengo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo que me siento, o sea, de la manera en que me siento ahora mismo es perdido. O sea, me siento perdido porque no sé dónde está nada, no sé por dónde empezar. Entonces, me he propuesto hacerme como una lista para organizarme primero esto, primero lo otro, porque te están como bombardeando la cabeza un montón de pensamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y al final te quedas un poco como bloqueado y al final no haces nada. Entonces, me he propuesto ya más o menos, he puesto en orden mis ideas, ¿vale? Me voy a pegar una ducha y voy a empezar pues a ordenar un poco las cosas, lo que tengo que hacer, sobre todo temas de documentación, currículums y todo eso, porque ahora lo que toca es trabajar, buscar trabajo. Así que vamos a empezar por ahí. Pero antes que nada, vamos a ducharnos, que olemos un poquito a tigre. Entonces esto no puede ser, hay que oler bien. Venga, nos vemos. 2 hours later. Bueno, chicos y chicas, pues estamos hoy en nuestro segundo día. El gato está flipando porque normalmente no hablo tan alto. Y bueno, voy a aprovechar que más o menos la jornada de hoy, segundo día en Suiza, ya ha terminado. Prácticamente ha terminado, ahora os comentaré por qué. Y bueno, lo de siempre que bueno, que lo dije en el primer vídeo y lo voy a repetir hasta que haya solucionado este aspecto. Perdón por la calidad del sonido, no sé si va a ser la mejor del mundo, pero ahora mismo, como no tengo mis micrófonos y bueno, y todo el rollo, ahora mismo estoy en un Airbnb. Esto es el salón cocina del Airbnb. Entonces, bueno, pues hago lo que puedo para ir un poco grabando todo, mi día a día, y ya está. Al final, esto va a ser una muestra más o menos fiel de lo que vosotros vais a vivir si venís a Suiza a vivir. Va a haber un momento en el que vuestras cosas estarán empaquetadas o os faltarán muchas cosas porque venís un poco con lo más importante. Es probable que los primeros días tengáis que estar en algún hotel, en algún Airbnb, algo así un poquito temporal, y luego ya encontrar una casa un poquito más estable. Sí que es verdad que en mi caso yo podría haber aguantado y haberme quedado en España y simplemente venir justo para la fecha en la que la habitación donde voy a estar los próximos meses se quedase libre. Pero por otra parte pensé, bueno, voy a ir con un poquito de tiempo, por si acaso ocurre algo, por si acaso en el último momento me dicen que prefieren pues alquilarle la habitación a otra persona, que a lo mejor yo llegué aquí y de repente me encuentre con que, no lo sé, me han parado la policía o alguien y me han dicho que el coche, no sé, no cumple alguna norma, en fin, yo tenía un poco el miedo bueno, es un país que no conozco, aunque he leído y he escuchado bastantes cosas acerca de este país, pero bueno, al final hasta que no vienes no vas a saber lo que te encuentras. Entonces, en lugar de venir directamente a tiro hecho, por así decirlo, he preferido ir poco a poco, tomarme una primera toma de contacto, ¿no? Dar una vuelta por la zona, conocer el ambiente, en fin, ver un poco, ¿no? Las cosas, no hacerlo todo tan precipitado, que se puede hacer si no te queda otra, porque realmente yo me he gastado un dinero extra por estar en este Airbnb, que a lo mejor no todo el mundo tiene. Ya es bastante lo que me va a costar la habitación, pues por haber estado 4 días aquí en este Airbnb, bueno,
4, no, yo creo que son 3 noches. Pues me va a costar un poco más el viaje, pero bueno, también yo creo que lo vale porque, ya os digo, así tengo tiempo de ver las cosas, de moverme, de hacer temas de documentación, si es necesario, no sé. Yo lo he hecho así, pero bueno, hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi segundo día hoy aquí básicamente ha consistido en ponerme al día con el tema ofertas de empleo. Me he descargado por internet el documento de antecedentes penales, que en muchos sitios te lo piden muchas veces para alquilar un piso o incluso una habitación. Te lo piden en muchas ofertas de trabajo. Bueno, por aquí el gatete. Estamos grabando, ¿vale? Así que si no te importa, te agachas un poquito. Ah, sí, perfecto. Y no me arañes, que ya te conozco. Y bueno, y pues organizarme un poco, ¿no? La intención al principio era la de irme a hacer unas fotos de carnet, pero al final he utilizado una pared blanca que tiene aquí esta casa, que está pues de revista prácticamente, y me he hecho unas fotos yo con el móvil y yo creo que están bastante bien. Son fotos selfie, pero que no parecen selfies, que están hechas como muy centradas, yo mirando a cámara recto, no así típico, a ver, que te estoy viendo ya. Tiene un año el gato, tiene un año, entonces tiene ganas de jaleo todo el rato, ¿sabes? Y es un gato además grande, que como se ponga tonto, cualquiera lo controla. Pero bueno, pues eso, que me lo he hecho como si me hubiesen hecho una foto de carnet, pero pues sin hacérmela realmente, porque eso al final lo tienes que pagar. Entonces he dicho, mira, me lo hago yo y luego ya cuando pueda lo paso al ordenador o lo llevo directamente a imprimir, que me hagan un montón de copias en una hoja a color, chiquititas, que va a salir mucho más barato que hacer copias de foto de carnet como tal, y las adjunto en cada currículum que entregue personalmente, o si lo envío por email, que es lo que más se lleva aquí, adjuntar una foto también. Hay otros países que prefieren que no adjuntes foto. Yo, por mi experiencia y por lo que sé, lo que estoy viendo, las ofertas de trabajo y tal, es recomendable poner una foto. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Pero yo por lo que veo, la gente quiere ver a la persona que está postulando para cualquier puesto, ¿vale? Entonces, me he hecho unas fotitos también y pues me he bajado la documentación de los antecedentes, he estado mirando, bueno, me he tenido que unir a diferentes grupos de Facebook para buscar trabajo, aunque hay otras páginas web como Anibis y alguna otra. Hay bastantes, pero bueno, yo de momento prefiero Facebook porque muchas veces las ofertas son más que las ponen de manera particular los jefes, los dueños o los realmente interesados en contratar, que no hay una agencia de por medio ni nada. Normalmente yo prefiero eso porque, pues eso, prefiero directamente hablar con la persona encargada del negocio en cuestión. Y pues nada, me he metido un poquito, nada más, porque he ido a hacer algo de compra, para comer algo y tal. He ido a comprar un paquete de cervezas porque ya mañana empiezo a vivir en la otra casa y como hay 6 compañeros de casa que van a estar conmigo viviendo, pues he dicho, pues voy a pillar unas cervezas y invito a todos a unas birritas. Y nada, pues eso, he ido para allá y a la que he vuelto me ha dado por mirar un poco el Facebook, las ofertas de trabajo, y he visto una que me ha llamado mucho la atención porque era palafrenero. Palafrenero es una persona que trabaja en una granja y se dedica a limpiar las cuadras, a alimentar a los animales, y en concreto esto era una granja que principalmente lo que había eran caballos. Entonces a mí me molan muchísimo los animales y me hacía ilusión trabajar con caballos, así que no me lo he pensado, he visto en el mapa que estaba más o menos cerca de donde yo estoy y he cogido el coche y me he presentado allí directamente en la granja.
he llegado, he preguntado por el dueño o algo, no me han sabido muy bien decir, luego he buscado a otra persona que ya me ha dicho que sabía más o menos dónde estaba, pero que no lo sabía exactamente, que le llamase. Y nada, pues le he llamado y ha venido enseguida a atenderme y hemos estado charlando un rato, le he dicho que venía de España, mi experiencia en el mundo laboral y que me gustan los animales y tal. Y bueno, el tío como que ha agradecido mi sinceridad y, por ejemplo, mi nivel de francés le ha parecido genial. O sea, se ha quedado como sorprendido. Ya ha llegado un momento cuando ya llevábamos un buen rato conversando que me ha dicho, pero ¿tú dónde has aprendido francés? Dice, ¿no has vivido aquí nunca ni nada? Digo, no, digo, he aprendido en Madrid. Y dice, ¿cómo que en Madrid? Digo, sí, digo, he aprendido en Madrid, estudiando allí y con una profesora particular los últimos meses que me ha estado dando clases particulares y ya está. Y dice, joder, pues tienes un nivel muy bueno, con ese nivel de francés prácticamente puedes trabajar en lo que sea, puedes hablar de lo que sea con quien sea. Dice, eso es muy bueno. Dice, pero en este caso a mí me echa un poco para atrás el hecho de que nunca hayas trabajado con caballos, aunque te gusten mucho y tal. Si por ejemplo a alguno le pasa algo en una pata, a lo mejor como no tienes experiencia no vas a saber ver si le pasa algo. A veces necesitaré que utilices un tractor y algunas máquinas y claro, yo no he usado eso nunca. Entonces claro, el tío no me ha dicho que no, pero me ha dicho, en principio si viene alguien que sí tenga experiencia con caballos, tractores y todo esto, pues prefiero darle el trabajo a él porque no le voy a tener que enseñar. Yo te puedo enseñar, pero a ver, la idea, siendo sinceros, la idea es que yo te pago para que tú trabajes y me ayudes a mí, no que yo esté ayudándote a ti a aprender a usar un tractor y todo el rollo. Dice que ahora mismo él no puede estar así. Entonces, bueno, yo lo he entendido, me ha parecido bien, me ha parecido comprensible, así que nada, le he dado las gracias y me ha dicho, de todas formas, no te estoy diciendo que no tajantemente, pero ya te digo que habrá otras personas que tendrán prioridad. Si por lo que sea me decido por ti, porque ya te he visto, ya te he conocido, ya sé que tienes coche y todo esto, pues envíame un email y ponme tu teléfono y así por lo menos, si al final decido llamarte a ti, pues ya tengo tu información, tus datos y te puedo escribir o te puedo llamar. Entonces, pues eso he hecho. He llegado aquí al Airbnb y pues le he enviado el email. Hola, soy Jules. Hemos estado hablando antes. Gracias por tu tiempo. Gracias por atenderme. Porque normalmente cuando vas allí a hablar con el jefe tienes que pedir cita para que te atienda. Y yo he ido a lo loco. O sea, yo he dicho, venga, vamos chavales, cogemos el coche y nos presentamos allí. Entonces, pues le he dado las gracias por atenderme sin haber pedido cita ni nada. Y ya está, le he dejado mis datos y ya está. Yo lo he dejado ahí, ya está. Es una cosa, solo es una cosa que yo he intentado hoy, pero que hay que intentar 100, 200, 300. Hay que disparar a todo lo que puedas. Si lo que realmente queremos, yo personalmente, yo lo que quiero es trabajar y me da un poco igual el qué. Lo que quiero es chin, ¿sabes? Yo lo que quiero es facturar. Lo que quiero es ganar dinero. ¿Por qué? Porque necesito pagar el alquiler y poder vivir aquí. Si tengo un trabajo, puedo tener un permiso de residencia y puedo acceder a muchas cosas. Entonces, el trabajo es lo más importante, junto con tener un lugar donde dormir. Ya tengo el lugar donde dormir, pues ahora lo que toca es buscar trabajo a muerte. Como no he podido instalar mi ordenador y acceder a mi pendrive y meter ahí mis currículums y llevarlos a imprimir y todo esto, pues ahora mismo como estoy en el Airbnb, pues no puedo hacerlo. Entonces voy a intentar hacerlo con el móvil hoy que tengo la tarde un poquito tranqui, porque realmente, como os digo, ya el día está echado, ahora ya está empezando a oscurecer, está habiendo niebla, se está llenando todo de niebla, entonces yo ahora mismo ahí fuera no pinto nada.
Entonces me voy a quedar aquí aprovechando que la dueña todavía no ha llegado de trabajar. Creo que son, a ver, hay un reloj ahí, son las 6:30, más o menos, casi. Hasta las 8:30 no viene, pues me voy a quedar aquí tranquilamente. Me he bajado una app para hacerme un currículum, así, es una app francesa. Entonces, los modelos de currículum que habrá ahí son del estilo francés, suizo, supongo. Y bueno, pues ya con eso, mañana pues puedo ir a una copistería y hacer que me hagan copias de todo lo que yo quiera. Pero de momento hoy me voy a quedar aquí, pues eso, organizando documentación, preparando currículums, mirando ofertas de trabajo y ya está. Y ya mañana me voy a la otra casa. En cuanto pueda instalar mi ordenador y todo el rollo, bueno, podré funcionar un poco mejor, sobre todo a la hora de hacer vídeos, editarlos y subirlos. Que bueno, yo ahora los estoy grabando, pero los estoy dejando así en crudo, pero luego haré un poco de edición. O sea, yo ahora los estoy grabando sin más y ya dentro de unos días, cuando ya tenga mi ordenador instalado y pueda acceder a internet y todo el rollo, ya los editaré y los iré subiendo, con lo cual a lo mejor voy con un poquito de retraso. Vosotros a lo mejor estáis viendo primer día en Suiza y a lo mejor yo ya llevo 7 días. Pero bueno, igualmente lo voy a seguir grabando todo y lo voy a ir subiendo todo. Y poco más que añadir. Bueno, puedo deciros que me he encontrado una granja de llamas, que eso me ha parecido maravilloso. He grabado un vídeo, luego lo subiré seguramente mientras me estás escuchando ahora. Estarás viendo ese vídeo, me han parecido geniales todas. Por esa zona hay como, es que son pueblecitos, entonces hay carreteras con muchas curvas y demás, y lo que me he dado cuenta es que aquí la gente conduce bastante rápido, pero bastante rápido. O sea, yo me quedo un poco flipado porque son zonas rurales, son carreteras que están bien asfaltadas, pero que no son ni la hostia de grandes, y que en cualquier momento te puedes encontrar personas caminando por ahí, ciclistas, un tractor, otro coche que te viene por el carril contrario y pasáis justitos. La gente va a toda polla, la gente va súper rápido y yo voy, en plan, yo voy súper tranqui porque es que, no sé, digo, en cualquier momento me aparece una vaca y me la como, no sé, conducen bastante rápido. Yo pensaba, digo, me ha pasado ya un par de veces y he pensado, será el típico flipado, pero no, es que el de correos me adelanta a toda polla. Bueno, ya estaba acabando el vídeo, lo que pasa es que mi móvil debe ser que no puede con la vida, entonces después de 16 minutos funcionando, este se ha puesto bravo, se ha tenido que apagar porque estaba ardiendo, entonces lo he tenido que meter en el frigorífico un rato y ya de paso pues me he dado cuenta de que me estaba cortando la mitad de la cabeza el vídeo, pero es lo que hay, es lo que hay. No estamos para que esto se vea súper bien, para que se me vea guapo, ni para que se me vea perfecto. Estamos aquí porque esto es un videoblog, a veces tendré cara de mierda, a veces tendré la cabeza cortada, a veces, bueno, en fin. Esto no es ideal. Esto no es un videoblog ideal súper guay. No. Esto es la realidad. Esto es mi vida en Suiza. Y bueno, que realmente, pues eso, que la gente va muy a tope con los coches, por lo que sea, y ya está, y poco más que añadir. Hasta aquí mi segundo día en Suiza, mañana más y mejor. Nos vemos, chao, chao.